Buenas noches, profesor Jorge Abela. Hoy voy a hablar sobre las variables aleatorias, que es un concepto muy importante para la estadística. Es en realidad el corazón de la estadística. Y primero voy a hablar un poco sobre la estadística y la importancia que tiene. Muchas veces tenemos el concepto erróneo de que la estadística es una simple recolección de datos aleatorios con el objetivo de encontrar ciertos valores, y no, es todo lo contrario. En realidad, la estadística nos puede ayudar en muchos más ámbitos, y es una herramienta muy útil, sobre todo para predecir el futuro, y esto nos ayuda para salir de la incertidumbre del futuro, para tomar decisiones en negocios, decisiones empresariales, decisiones en el ámbito laboral, por lo que es una herramienta muy importante. Y ahí es donde entra la protagonista de este video, que son las variables aleatorias. Primero voy a empezar para hablar sobre qué es una variable aleatoria, y para todo este video yo hice mucha énfasis en el texto que estamos avanzando sobre los negocios. Una variable aleatoria es, por así decirlo, una cantidad que sale de un experimento que es incierto, a la cual por azar puede adquirir un valor. En otras palabras, lo puedo llamar como una regla que le da un número a un valor que es incierto. Es un experimento que aún no sucede, sin embargo, si bien no tenemos el resultado hasta que suceda este suceso, podemos analizar las posibilidades de valores que puede llegar a obtener. Estas variables aleatorias se dividen en dos familias muy importantes: las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que solamente pueden tener un valor, y para hacerlo más sencillo son variables que son contables. Normalmente, en estas variables no entran números fraccionarios, simplemente números enteros, sin mitades, por así decirlo. Y para que se me entienda mucho mejor este concepto, voy a plantearles dos ejemplos. En el primero es en el análisis de cómo una persona hace sus pagos diarios mediante QR por bancas móviles, que en la actualidad es de los métodos de pago más utilizados, entre ellos, por ejemplo, la banca móvil del Banco BCP, del Banco Visa, del Banco Unión. Si tú haces un recuento de todos los pagos que has hecho en un mes, es imposible de que tú cuentes 1,5 o 2,5 de pagos. Siempre es un pago, dos pagos, tres pagos, pero es imposible que tú hayas hecho un pago de 3,5, o por ejemplo 3,5 pagos. Y el segundo ejemplo al que me voy es el hecho de, por ejemplo, la compra de tickets para un concierto. Vas a comprar una entrada, dos entradas, hasta 5 o 10 entradas, pero nunca vas a poder comprar 2,5 entradas. En las variables aleatorias discretas nos centramos mucho en el concepto de contar. Y ahora, entrando más a detalle acerca de las variables aleatorias continuas, es todo lo contrario. Y no manejamos el concepto de contar, sino más bien manejamos el concepto de medir. Es todo lo contrario a las variables aleatorias discretas. Son variables que sí pueden llegar a obtener un valor dentro de un intervalo específico, no contable, intermedio o a medias, por así decirlo. Y voy a plantear un ejemplo que a mí me pasó alguna vez. Al momento de tomar un Yango, por ejemplo, hacia la Universidad Privada Boliviana, el tiempo que tarda el conductor en aceptar el viaje no es exacto y no es una variable discreta, es una variable continua, ya que si bien en el dispositivo te puede salir que tardó 4 minutos, si nos vamos a un concepto de precisión y con mucha exactitud, pueden ser 4 minutos con 12 segundos y par de milésimas de segundo. Y lo mismo ocurre con la distancia. Y seguimos en el mismo ejemplo del Django.
la distancia que recorrerá el automóvil hasta la universidad privada, si bien en el dispositivo te puede dar un marcador de cierto kilometraje, pongamos un ejemplo de 1 kilómetro, no es exacto y no es exactamente 1 kilómetro. Puede ser 1 kilómetro con un par de metros más o un par de metros menos, lo que lo convierte a todo este ejemplo en un ejemplo claro y conciso de lo que muestra una variable aleatoria continua. Es todo lo contrario a las variables aleatorias discretas. Haciendo una conclusión y una comparativa final de estos dos tipos de variables, yo, para entenderlo mucho mejor, me centro en lo siguiente. En las variables discretas, metafóricamente, solamente son saltos porque son intervalos de resultados totalmente separados. Sin embargo, en las variables continuas pueden haber decimales infinitos y pueden haber muchos resultados dentro de un rango. Por lo que es muy importante aprender a diferenciar este tipo de variables aleatorias porque es una base de estadística para estudios matemáticos, y estuve investigando y es muy útil esta herramienta para aprender a hacer estudios en negocios o en empresas al momento de tomar decisiones, que es una herramienta clave de la estadística. He explicado un poco lo que son las variables aleatorias y la verdad aprendí bastante y espero que haya quedado todo esto muy claro. Muchas gracias, profesor.